Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Esta semana, integrantes de la comunidad académica y científica de distintas instituciones públicas, como la UNAM y el CIDE, se manifestaron en contra de la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. El dictamen, aprobado la semana pasada por las y los senadores de Morena y sus aliados desde una sede alterna, convierte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, modificando el proceso de toma de decisiones sobre los proyectos que impulsará la institución. ¿Por qué es tan polémica esta nueva Ley de Humanidades y Ciencias? ¿Qué cambiará para los 26 centros públicos de investigación en el país? ¿Está en riesgo la autonomía científica? Lo estaremos discutiendo esta noche con 5 universitarias y universitarios. Acompáñanos que ya empieza Sin Filtro. La nueva Ley de Humanidades y Ciencias y sus efectos para la investigación en el país son los temas de esta noche. Me da mucho gusto recibir en la mesa a Osvaldo Cervantes, estudiante de maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido por primera vez a Sin Filtro. También está Itzel Maya, ella es estudiante de doctorado en Ciencia Política en el CIDE. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida de vuelta. También está aquí Diego Micher, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. ¿Cómo estás? Muy bien y buenas noches a todos los que nos están viendo. Bienvenido. Y también Sofía Vélez, politóloga por la UNAM y militante de Morena. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Nat, por la invitación. Bienvenida. Y por último también está Miguel Flores. Él es militante de Morena y estudiante de Política y Gestión Social en la UAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Miguel. Bienvenidas todas y todos. Y bueno, en este primer bloque lo que vamos a hacer es un balance sobre el CONACYT durante este sexenio y también pues de la gestión de Elena Álvarez Builla frente de esta institución. Y para eso empezamos contigo, Itzel. ¿Cuál es tu balance de esta gestión que sabemos que desde el principio, fue muy polémica? Bueno, creo que un punto muy importante por el que podemos empezar también a destacar esta actual gestión es que creo que alrededor de toda la ley de ciencia que se ha estado discutiendo en estos días, sí se ha propuesto poner al centro de la mesa la importancia de las políticas públicas relacionadas con la importancia del derecho no solamente de acceso a la educación, sino de un desarrollo y una participación como plena dentro del campo científico, tecnológico y de las humanidades, ¿no? Pero creo que esto sí ha como convertido la discusión como en torno justo a qué está pasando con la libertad científica y la participación, ¿no? Sobre todo, y creo que tiene que ver también con el contexto que ha estado viviendo, por ejemplo, el CIDE, ¿no? Que es donde estudio actualmente, que se ha visto como mermado a partir de que creo que sí esta importancia de poner sobre la mesa la política científica ha puesto en duda también la libertad científica y de quienes si no pueden alzar la voz, ¿no? Si estamos abogando por una libertad científica, creo que tiene que ver también con el impulso de poder defender y ser críticos ante las políticas que se están proponiendo, ¿no? El CIDE creo que ha sido como muy castigado en ese sentido, ¿no? Porque el CIDE ha sido muy crítico y ha sido como este balance que se ha propuesto en medio de la discusión, ¿no? Y el CIDE creo que se pone ahí en medio justo y creo que la defensa del CIDE y de los centros públicos de investigación en general ha mermado justo esto y se ha convertido, por ejemplo, en el CIDE en la anulación de los órganos colegiados, que se transforman ahora en espacios consultivos, pero que en realidad al final de cuentas no tienen como una injerencia real dentro de las decisiones. En el CIDE al menos ha habido una pérdida de representación en la comunidad académica en general, ¿no? Han perdido voces dentro del CIDE y ha habido en general como una imposición de verticalidad y discrecionalidad en la toma de decisiones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ahora con la imposición del director actual, ¿no? que se ha incluso vetado a profesores, ¿no? Que han ganado legítimamente una plaza y que no ha habido como esta apertura al diálogo. Bien, Miguel, ¿cómo ves tú este tema? Y también preguntarte ¿cómo ha funcionado este tema de llevar la austeridad, o como obviamente es una bandera de todo el gobierno federal, precisamente a esta institución y pues al tema de la ciencia y la investigación? Sí, yo creo que algo muy importante es que la nueva ley contempla la progresividad de los recursos y esto quiere decir que estamos rompiendo con un tema que en el futuro pudiera haber recortes al organismo
Creo que se va a centrar sobre el principio constitucional de la progresividad y no regresividad en la asignación de los recursos, y creo que se le está dotando de varias herramientas que no tenía, ¿no? Yo confío en que el órgano interno consultivo que se está planteando es perfectible. Yo creo que es un tema que tendrá que estar muy presente en la discusión futura, porque creo que tiene mucha oportunidad para ser efectivamente un órgano consultivo que acompañe las decisiones y además que ponga, que vaya por delante en el diseño de los proyectos y que no sea un tema de que se supedite a una junta de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que puede fortalecerse, creo que habrá que estar muy pendientes al tema, pues a presentarlo en el tema legislativo, a hacer énfasis en este punto, y de la gestión específica de Álvarez Bulla, pues yo creo que hay un tema que desde el inicio generó mucha confrontación y que creo que desde ahí ha habido una narrativa que no ha beneficiado para nada, y pues yo creo que radica principalmente en su activismo, ¿no? En contra de los transgénicos. Yo creo que se tocaron intereses muy fuertes desde que se planteó ese tema, y creo que la andanada mediática que hay, que es impresionante y que no tiene precedente, pues recae mucho sobre esa postura que ha sido muy radical, ha sido muy tajante y que no ha tenido espacio para que haya titubeos. Hay una postura muy, muy definida, y creo que de ahí se ha venido generando una narrativa. Yo creo que debe de haber una mejor disposición, eso no lo voy a negar. Creo que debe haber una mejor disposición y mejores herramientas para el diálogo interno en el Consejo. Entonces, creo que a partir de este momento hay oportunidades, creo que se están abriendo oportunidades, Sí. y también tendrá que haber mucha disposición para que eso ocurra, ¿no? De ambas partes. Bien, y ya que sacas este tema del diálogo, justamente voy contigo, Diego, porque sé que del CIDE, yo también como exalumna del CIDE he estado siguiendo mucho ese tema, y sé que por parte de la comunidad, no nada más de los profesores, sino también los estudiantes han intentado por años ya entablar una conversación con Elena Álvarez Bulla. Entonces, quería saber cómo ha sido este diálogo, si pudiera llamarse así, este intento de pues llegar a un acuerdo en este sentido, sobre todo, bueno, del tema específico del CIDE, pero también en general con los cambios que se han llevado a cabo en esta administración. Sí, mira, de respecto al diálogo con CONACYT, ha sido una postura, hay que decirlo, horrible respecto al diálogo, bueno, más bien es respecto al no diálogo con la comunidad científica. Hay que reconocerlo. En los ya 5 años que lleva Álvarez Bulla frente al CONACYT, ni una sola vez ha pisado el CIDE. Así hay que decirlo. No puede ser que esté administrando un centro de investigación que nunca ha pisado. Entonces, digo, la confrontación como tal empezó en 2020 con la extinción de los fideicomisos, que eran recursos autogenerados, es decir, a raíz del trabajo de los profesores, y que pues, se ponían en fideicomisos para su, digamos, para que Hacienda pudiera saber exactamente qué se estaban gastando y evitar corrupción, que efectivamente fue lo que pasó. Y después eliminan esos fideicomisos, la comunidad se va a San Lázaro, nos recibe, yo estuve ahí, nos recibió Mario Delgado, nos prometió que no, que iban a seguir habiendo recursos, las mismas promesas que hay ahorita. Fue uno de los breves diálogos que tuvimos. ¿Y qué pasa el año siguiente? Nos recortan presupuesto, ¿no? Luego viene el paro, la toma de instalaciones del CIDE, justamente, donde la única conversación, y ni siquiera le quiero llamar así, que pudimos haber tenido con Álvarez Bulla fue un Zoom a modo, en donde ya no le gustó cuando todos estábamos participando y lo cortó a la mitad, en donde ella se comprometió a ir en diciembre de 2021 a ir al CIDE a hablar con nosotros, hizo lo posible por sabotear la reunión con los estudiantes y nunca se presentó. Y desde entonces lo único que hemos recibido han sido amenazas. A mí me han amenazado personalmente, a mí me han atacado, a mí me han pedido que me calle y no lo he hecho. Ah, claro. O sea, no es cuento de, me dijeron, no, a mí me amenazaron. Amenazaron a mis profesores, ¿no? Amenazaron a mis compañeros. Sí. Amenazaron a los egresados. Amenazaron a muchísima gente. Corrieron a muchísima gente. Apenas con todos los escándalos del CIDE, corrieron a la titular de Transparencia por haberse atrevido a transparentar la corrupción de CONACYT. Sí. Entonces, justamente no ha habido diálogo al respecto. Bien, Sofía, ¿cómo ves tú este tema? Y si crees tú que entonces la ciencia ha sido una prioridad para este gobierno, y a partir de eso, pues si crees que se ha gestionado bien por parte pues, de Elena Álvarez Bulla, que en este momento está a cargo del CONACYT.
Claro, mira, la misma aprobación del dictamen el viernes pasado nos está diciendo del compromiso que existe de la Cuarta Transformación con la ciencia y además un tema muy importante con las humanidades también. Yo creo que es un proceso, además que desde el inicio, cuando se entró al gobierno, se dijo que se iba a buscar a transformar la ciencia, ya no para los intereses de unos cuantos particulares, que es hacia donde iban principalmente toda la investigación generada desde CONACYT, para que fuera llevada al interés público, ¿no? Iba a tener este cambio iba a tener un cambio de paradigma lo que iba a ser la ciencia ahora para las y los mexicanos, promovida desde lo que es el Consejo o CONACYT. Yo creo que la gestión de Álvarez Builla en ese sentido ha sido en completa coherencia con lo que es la transformación y es hacia donde está encaminada la ciencia. Yo creo que Miguel dijo algo sumamente interesante. Prioridades de este gobierno ha sido buscar la soberanía en muchos ejes y uno de esos ha sido la soberanía alimentaria, que es hacia donde se metió el CONACYT justamente para tocar el tema del glisofato. ¿Qué pasó? Pues no les gustó a muchos intereses económicos de los más grandes transnacionales y ¿qué hacen? Prácticamente al día siguiente se desprestigia la institución o el consejo. Además, ahora, ¿no? Sale en la mañanera el tema de que antes se transferían parte de los 91 fideicomisos que tenía el CONACYT hacia instituciones privadas para generar ciencia privada para comida chatarra y muchas cosas que nos hacen muchísimo daño a las mexicanas y mexicanos, y boom, estalla todo el sector privado. No deslegitimo para nada la lucha que se tiene dentro del CIDE. Creo que, como bien se ha dicho, es importante abrir los espacios de discusión y de diálogo con las y los estudiantes que además pertenecen a lo que es el CONACYT, pero sin duda eso es una lucha y creo que hay otra que también está mermando lamentablemente a las y los compañeros del CIDE, que también se están dejando de cierta forma llevar por ese discurso y que creo que hay que ser cuidadosos y cuidadosas para saber diferenciar entre un discurso y el otro discurso. Bien, Osvaldo, ¿cómo ves tú toda esta discusión? Y bueno, pues ¿cuál es tu balance sobre la relación del gobierno federal con la academia? Bueno, yo creo que la gestión de Elena Álvarez Builla justamente ha sido tensa y lo refleja un poco esta mesa, ¿no? Es el panorama en el que estamos existiendo ahorita, las personas que estamos de alguna u otra forma involucradas en la academia. Para empezar, evidentemente ha habido por parte de los académicos una exclusión. Los académicos se sienten excluidos y se sienten fuera del diálogo. No lo decimos nosotros, lo dicen los mismos investigadores. Han estado, de hecho, en estos medios también hablando al respecto. Me parece que también el gobierno ha tratado de hacer estos foros consultivos, pero no se han cumplido todos los acuerdos. De los 7 foros que se habían acordado, solo se han cumplido 2. Y los académicos dicen, muchos, inclusive estudiantes que estuvimos pendientes de los foros, nos dimos cuenta que muchas de las peticiones, que muchas de las observaciones que daba la comunidad académica no eran atendidas o no habían sido escuchadas. Nada más hay que ver el proceso desasiado sobre el cual se aprobó la ley mediante en el patio de Xicoténcatl, ¿no? Cuando solo estaban los legisladores de Morena en el Senado, sin una visión de la oposición y sin una discusión verdaderamente profunda como requeriría una ley de desarrollo científico en este país. Me parece que eso también se refleja con el tiempo en cómo ha sido la gestión de Álvarez Builla. Para empezar, la extinción de los fideicomisos, lo que ocurrió con el tema polémico del comedor gourmet, evidentemente también que ha dejado plantados a varios académicos que, por ejemplo, los académicos de la UNAM, todos los directores de los institutos de investigación iban a reunirse con Álvarez Builla y ella los dejó plantados. Eso lo dijo Antonio Lascano, que es profesor de la UNAM y bueno, miembro del Colegio Nacional. Entonces, creo que el gran problema del Consejo actual es que no ha querido acercarse con la comunidad académica. Ha habido un enfrentamiento directo y creo que lo más sano para el país sería que eso no existiera, porque en efecto lo más importante es que colaboren las partes involucradas en la academia, que son los estudiantes, o somos los estudiantes, los académicos y evidentemente también las empresas. Bueno, ya lo comentaremos más en el siguiente bloque, pero yo sí tengo una observación respecto al tema del dinero que según se transfería a empresas, porque no es totalmente cierto. Sí, hay observaciones ahí que haremos ahorita. Sí, bueno, pues vamos a hacer justamente una pausa, pero vamos a seguir hablando sobre esto en el próximo bloque y sobre la nueva ley de ciencia y tecnología, así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya
estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque seguiremos discutiendo los cambios que vienen con la nueva Ley de Ciencia y Tecnología y Humanidades e Innovación. Y para eso vamos a empezar ahora contigo, Sofía, porque tú que estás de cerca ahí en el Senado, que nos platiques cómo fue este día, que bueno, fue muy caótico, fue muy mediático todo lo que estaba sucediendo mientras iba a discutirse esta ley. Claro, muy importante mencionarlo porque creo que ha habido mucha desinformación en torno a cómo fue y cómo se dio la sesión del 28 de abril. Primero, la oposición se aferró a que se seleccionara un comisionado del INAI y se hizo el proceso, el acuerdo que se había generado. No hubo consenso para determinar quién iba a ser el comisionado del INAI, entonces toman la tribuna y deciden no bajarse. Esto pese a que había varias reformas prioritarias por aprobarse, entre ellas la 3 de 3 de ningún acosador en el poder y muchas otras más como la ley minera y de la que estamos hablando actualmente. Ante este problema, en el Senado se tenía que terminar de sesionar máximo hasta el 30 de abril, que era el domingo, y la oposición se aferró a no dejar la tribuna hasta que el comisionado que ellos quisieran seleccionar quedara, cosa que por supuesto Morena dijo que no. Entonces, ¿qué hace Morena? Bajo la legalidad de lo que permite el reglamento del Senado, se decide y se discute que va a haber una sede alterna. La sede alterna es Jicotencal y el presidente de la mesa, Alejandro Armenta, emite la convocatoria. Sí, algunos dicen, es que fue con 2 horas de anticipación. Sí, pero la emitió y en ningún lado dice que tiene que ser con más tiempo. Entonces, ante la urgencia, se emite la convocatoria a los 128 senadores y senadoras. Llegan a Jicotencal y, bueno, la sorpresa de que la tribuna también estaba tomada por la senadora Xóchitl Álvarez, amarrada a la tribuna del Pleno. ¿Qué pasa? Pues ante la necesidad y urgencia de sacar estos temas prioritarios para todas y todos los mexicanos, lo que se decide es sesionar en el patio de Jicotencal. Sí. Y este día se da, pues quienes asisten y toman la convocatoria, pues no, nada más fueron 65 senadoras y senadores de Morena y aliados. La oposición, pese a que estuvo la convocatoria, deciden no asistir, nadie se paró ahí y sesionan y es donde se da este marco de la aprobación de 20 reformas y la ley de ciencia. Bien, Osvaldo, ¿cómo ves tú este tema? Ya hablábamos de que pues, se aprobó sin presencia de la oposición, pero también una de las críticas pues, más sonadas fue que pues, tampoco se hizo, como ya estabas hablando en el bloque anterior, con un diálogo abierto con las personas que serán afectadas, que son precisamente pues, la academia y los científicos, no solo del CIDE, sino pues, de muchos centros públicos de investigación pues, en todo el país. Pues yo creo que el tema de la oposición, tache para la oposición por no haber estado presente, o sea, en general ha sido algo que se ha debatido, ¿no? ¿Por qué no estaban? ¿Por qué solo estaba Xóchitl ahí en el Senado? Pero fuera de eso, creo que la ley de ciencia sí merecía un debate más profundo. Creo que la ley de ciencia lleva además mucho tiempo, digamos, en la palestra pública y los académicos llevan mucho tiempo queriendo dialogar con las autoridades. Además, no se habían cumplido los 7 foros, volviendo a ese tema, de los cuales se habían acordado, lo cual me parece también preocupante. Ahora, creo que, por ejemplo, una de las grandes banderas de esta administración y evidentemente de la actual organización del CONACYT tiene que ver con justo esto, ¿no? Estos desvíos de dinero que se llevaban a empresas privadas. Ayer la red Prociencia sacó un comunicado donde aclaraba que de ese dinero, de los 45,000 millones de pesos, el 60% había sido puesto por las propias empresas. Ese había sido, de hecho, un objetivo del gobierno anterior y había sido un objetivo, de hecho, procurado en la ley anterior, que tenía que ver con que para que se crearan esos fondos y las empresas pudieran participar de ellos y el Estado pusiera una cantidad de ese dinero, las empresas también debían aportar. Entonces, todo ese total de dinero no era así. O sea, no necesariamente fue dinero público que se destinó a empresas privadas, sino que era un dinero colaborativo. Lo que propone, por ejemplo, la ley actual es que se van a desintegrar esas posibilidades de tener colaboración con las empresas, lo cual también habría que estudiar mejor. O sea, habría que cuestionarnos, ¿en realidad necesitamos que las empresas colaboren? Quizás sí, o no, pero ¿dónde está el debate al respecto? Y además no hemos escuchado a los académicos que finalmente son los más beneficiados de esa clase de apoyos. La comunidad científica hoy en México carece mucho de financiamiento y a veces lo tiene que buscar fuera del país. Bien, sí, como decíamos, pues no, más allá de si estaba la senadora Xóchitl Gálvez, pues faltó un poco de diálogo con la comunidad académica, no hablando de partidos, sino por esta parte, porque tampoco es que hubo un diálogo por parte de la oposición con la misma academia. Y voy contigo otra vez, Diego, para preguntarte sobre en las justificaciones que daba Álvarez Bulla, mostró este polémico, pues,
diagrama de una especie como de redes de intereses, en donde expuso el nombre de algunos y algunas profesoras académicas y bueno, aunque no quedó muy claro lo que ese diagrama quería demostrar, pues obviamente enfureció mucho a la comunidad académica. Si quisieras hablar un poco sobre esto, si crees que está mal que académicos del CIDE, en este caso, vayan a trabajar a otras instituciones públicas del país desde su área de experiencia, de lo que se dedican a justamente investigar, ¿no? Sí, mira, justamente el miércoles en la mañanera sacan este esquema, ¿no? Y pues sí lo analizamos, porque ponían como redes de interés que el sindicato tuviera relaciones con sus profesores sindicalizados. O sea, pues claramente van a tener relaciones con sus profesores sindicalizados. Dicen que hay una red de interés de que los profesores que son expertos en materia electoral vayan al INE a hacer sus investigaciones. Pues obviamente van a ir al INE a hacer sus investigaciones en materia electoral. Dicen que hay un interés con el INAI porque, no sé, el INAI ha sido crítico de que el CONACYT ha sido muy opaco, ¿no? Pues obviamente van a haber convenios con el INAI justamente porque hay profesores que son expertos, que se dedican a estudiar transparencia y hacer política pública de transparencia. Es más, el CIDE, en colaboración con el INAI, hace anualmente una evaluación de transparencia en la métrica de gobierno abierto. Entonces, claramente van a tener colaboraciones institucionales con otros órganos de gobierno, con otras instituciones, porque así se hace la ciencia. La ciencia se hace de forma colaborativa con otras instituciones. Entonces, pues, digo, lo que se ve ahí, pues justamente es lo único que están poniendo, pues son redes institucionales y redes académicas mediante las cuales nosotros hacemos nuestro propio trabajo. O sea, los investigadores que hacen estudios europeos, pues claramente tienen colaboración con la Unión Europea. Los que hacen estudios de Brasil, pues tienen colaboración con Brasil. Los que hacen estudios de, no sé, la universidad de, no sé, los que hacen en la UNAM estudios químicos, pues claramente van a tener ligas con otras universidades que también hacen estudios químicos. Es lo más normal del mundo. Entonces, pues sí preocupa mucho que las redes académicas las pongan como si fuera una especie de red de interés que no hace nada. Ahora hay que aclarar, nosotros hicimos ya la solicitud de información para que nos digan exactamente a qué se refieren con esas redes, cuáles son exactamente sus pruebas. Porque Álvarez Buila le pidió a López Obrador que fuera a dar un informe. Y rendir cuentas falsas en un informe público es un delito que está en el Código Penal Federal y es una falta administrativa grave. Entonces, pues, esperemos que nos entregue la información por transparencia. Bien, Miguel, antes de pasar de lleno a la ley en el siguiente bloque, me gustaría que también dieras tu opinión sobre este tema y también más allá de si se hace ciencia colaborativa con otras instituciones, pues también hay ciertos profesores o profesoras del CIDE, de otros centros públicos que sí tienen un trabajo después, o sea, por ejemplo, son estudiantes, son profesores y después van y trabajan, no sé, al INE, los que son expertos en derecho electoral o ese tipo de cosas. Si crees tú que hay un problema con esto, si crees que no debería ser así, y a partir de esto, pues, evaluar un poco estas justificaciones, más allá del trasfondo de la ley, este tipo de justificaciones, ¿qué te parecen? Sí, yo creo que no se puede restringir y no iba de eso, de la restricción de dónde puedan laborar. Evidentemente del CIDE y de diversas instituciones en el país se salen los egresados y quienes están haciendo su servicio ahí, pues a colaborar con otras instituciones del Estado mexicano. Yo creo que no hay problema ahí. Lo que se exponía, y yo creo que lo que es importante acá destacar, es un tema de la élite que permanece ahí, ¿no? O sea, es un tema elitista, como se coinciden estos órganos, y tienen una colaboración pues que no permite, no hay una democratización real, pues, ¿no? O sea, tenemos un tema de que solamente son grupos de poder, y eso hay que decirlo también, o sea, no sé por qué a veces da miedo nombrarlo, porque yo creo que si da miedo nombrarlo es porque no necesariamente son cosas buenas, ¿no? Lo que se anda haciendo. Entonces, hay una cosa muy importante acá, son grupos de poder muy importantes, muy poderosos, que obedecen a intereses que no son muy claros, hablan aquí de transparencia y se viene a hablar aquí mucho de transparencia, cuando la opacidad pues prácticamente es algo que es un sello a lo interno, ¿no? O sea, para afuera hay un tema de desarrollo de ideas y de proyectos y de planteamientos muy profundos, muy interesantes, pero a lo interno hay una opacidad que es que no es pues un tema de congruencia, ¿no? Entonces, no veo mal en que se señalen estos grupos de poder, esta élite que está bastante aceitada, que ya tiene mucho tiempo que está trabajando sobre eso, sobre un esquema muy, pues me parece que puede que sea de facto, ¿no? Pero al final del día está perfectamente visibilizado ahí que hay una élite nada más pareciera intocable
y yo creo que lo que se está haciendo es nombrarlo, ¿no? No se está ahí diciendo otra cosa más que nombrarlo. Creo que es importante que se haga y, insisto, si no hay un tema que se tenga que ocultar, pues que se pongan las cosas sobre la mesa, que se discuta, que haya apertura, que se discuta, ¿no? Porque lo que hay es que cuando se dice, hay un tema de que se está amenazando la libertad y que se está mermando a los institutos, y yo creo que esa no es la idea ni la intención. Bien, si por un lado tenemos esta idea de que de una funcionaria pública que está exponiendo los nombres de estos... Son públicos sus cargos. Sí, cargos públicos, exactos. Y por otro lado también tenemos otro lado que dice, por ejemplo, en los estudiantes del CIDE, por ejemplo, sí tienen muchos años ya criticando cierto elitismo dentro de la institución y de otras instituciones también. ¿Cómo relacionas estos dos temas? ¿Te parece justificable o no? A mí no me parece justificable y creo que es como relevante señalar que los ejercicios de la mañanera como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia han dejado de convertirse en eso para convertirse en un espacio de amedrentamiento y de castigo, por así decirlo, que incluso es muy interesante porque sigue como esta línea de política punitiva que ha seguido expresamente la 4T, ¿no? En cuanto a reforzar incluso cárceles o darle más poder a los militares, que igual podemos discutir un poco más al rato de eso en cuanto a la Junta de Gobierno y cómo está conformada ahora del CONACYT. Pero sí, eso, me parece como importante señalarlo. O sea, creo que sí, es verdad que el CIDE ha tenido como cierto como relevancia incluso internacional académicamente, pero creo que la entrada, por ejemplo, de Romero Teleache ha marcado incluso mucho más la cuestión de no horizontalidad y marcar una verticalidad en la toma de decisiones, justo por lo que mencionaba anteriormente, ¿no? De quitarle voz a los académicos y hacer como imposiciones dentro de la institución, ¿no? Me parecía importante también lo que mencionaba Diego respecto a la transparencia y cómo, que tiene que ver también con lo que ha estado pasando en el INAI, ¿no? Esta solicitud de información que se metió para ver como realmente qué es lo que significa esta lámina que pasaron en la mañanera, ¿no? Pero, o sea, ¿qué va a pasar además con esa solicitud de información si el INAI no puede sesionar, ¿no? Y si tenemos que meter un recurso de revisión, ese recurso de revisión no se va a poder revisar porque el INAI no está pudiendo sesionar ahorita, ¿no? Creo que va por ahí un poco. Bien, pues sin duda dentro del CONACYT, dentro de la ciencia y la tecnología, hay muchos temas que podrían debatirse, la asignación de recursos, cómo se seleccionan las personas que tienen acceso a becas, etcétera. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar sobre si esta ley, esta nueva ley que se propuso y que ya se aprobó en el Congreso, resuelve estos temas o se complica aún más la situación. No te vayas, volvemos con este tema en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con 5 estudiantes de diferentes instituciones aquí en México y nos acompañan Osvaldo Cervantes, estudiante de maestría en Sociología Política en el Instituto Mora, Itzel Maya, estudiante del doctorado en Ciencia Política en el CIDE, Diego Micher, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales también en el CIDE, Sofía Vélez, politóloga por la UNAM y militante de Morena, y Miguel Flores, militante de Morena y estudiante de Política y Gestión Social en la UAM. Seguimos hablando sobre las acciones y la respuesta de la academia posterior a la reforma de ley en ciencia y tecnología. Y para eso ahora vamos a empezar contigo, Miguel. Ahora sí, ¿qué te parece esta nueva ley? Y si te parece que se vuelve más centralizada toda la política pública en materia de investigación, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? Sí. Bueno, pues yo creo que un tema que ha tenido mucho eco en estos días en la nueva ley es la inclusión de nuevas secretarías de Estado al Consejo Consultivo. Creo que es de lo que más ha sonado en estos días. Destacan la Secretaría del Bienestar, está también Cultura, que se está integrando, Comunicaciones, Transportes e Infraestructura, Relaciones Exteriores, y además se integran la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Aquí es donde ha habido muchísima una preocupación genuina. Yo diría que es una preocupación genuina. Tampoco hay que caer en el extremo de decir que pues, no lo podemos pasar desapercibido. Creo que hay una preocupación, pero yo creo que lo importante será quienes estén representando a las secretarías de Estado, ¿no? Yo creo que de entrada es muy bueno que entren estas 4 nuevas secretarías civiles, y me parece que quienes estén de representantes tanto de la Marina como del Ejército tendrán que ser quienes estén que dentro de las secretarías de Estado estén desempeñando sus tareas en alguna tarea relativa o que sea pues del tema, ¿no?
Me parece a mí que no debe de haber una preocupación porque se esté militarizando, es lo que hemos escuchado mucho, que se está militarizando la ciencia. Ahora hay una cosa de llamarle militarización a todo y que todo está militarizando. ¿A qué le llamas tú militarización? No, pues esto definitivamente no es una militarización. Pero que sí, Entonces, o sea, ¿qué sí sería? No, pues un tema de militarización es un poco un tema más complejo y creo que en México no estamos en esa situación, no estamos en ese momento, aunque creo que parte de la narrativa, pues será que sí, ¿no? Y eso se respeta. Te lo pregunto, perdón, que te interrumpa, te lo pregunto justamente para estar, obviamente este tema va a salir, entonces para Sí, que claro. todos tengamos, para no decir es militarización, no es militarización, para que todos podamos saber a qué nos referimos cada quien Sí. y a partir de eso, obviamente, debatir lo que es muy importante. Son solamente 2 integrantes del Consejo Consultivo, ¿no? Y, insisto, o sea, quienes estén integrados ahí tendrán que estar relacionados al tema. Yo creo que en el tema de la salud hay muchísimo que pueden aportar ambas secretarías de Estado y yo creo que será importante ese aporte, ¿no? Porque el tema de la salud es un tema muy importante actualmente y yo creo que pueden aportar muchísimo, ¿no? Creo que de acá no podemos decir y no se puede decir que en el tema de la salud, de las Sí. ciencias médicas, tanto la Marina como la Armada la Marina y el Ejército tienen una trayectoria pues importante y su papel de los médicos y del personal que ahí labora pues es bastante importante. Entonces yo creo que debería de ir por ahí quienes se integren y quienes estén pues llamados a ese espacio, ¿no? Que es el Consejo Consultivo, la Junta de Gobierno Sí. y que yo creo que también tendrá que estar muy cercana, insisto, al órgano interno consultivo, ¿no? Que deberá de ser, yo creo que debe ser en los hechos quien lleve ahí la batuta y que vaya con coordinación con la Junta de Gobierno. Bien, pues sí, bien como ya lo dijo Miguel, que va a ser el tema que seguramente aquí todos van a tocar, sobre si es militarización o no del CONACYT. Entonces, para eso voy contigo, Itzel, ¿cuál es tu tema sobre este tema? Y también, bueno, sobre esta discusión de la militarización, porque también es cierto que dentro de la Secretaría de Marina y dentro de la Secretaría de Defensa Nacional también se realiza investigación y esa es la justificación de que estén dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? Bueno, esto... Y igualmente preguntarte lo mismo que a Miguel, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de volver al CONACYT una institución más centralizada? Justo creo que para empezar un poco a definir qué es militarización, ¿no? Creo que podemos entenderlo como colocar personal militar en funciones civiles, ¿no? Y darles atribuciones que en realidad no las tienen como tal, ¿no? Eso podemos mientras ponerlo como militarización, ¿no? Y en ese sentido creo que sí incorporar a la Junta de Gobierno, tanto a la CEMAR como a la SEDENA, es parte de esa política que, o sea, creo que desde el lado discursivo podemos verlo así en realidad también, ¿no? De todo lo que se ha venido no solamente dándole atribuciones a los militares, no solamente en la Junta de Gobierno, sino en general en la seguridad pública en el país, ¿no? En cuanto a la centralización, o sea, la ley propone homologar las normativas de los centros públicos de investigación y esto creo que ha sido una crítica que incluso desde el CIDE y otros centros públicos de investigación se ha hecho porque de cierta manera coarta la libertad de los profesores, investigadores y estudiantes, ¿no? En el sentido de que la ley dice que solo se van a apoyar investigaciones que estén ajustadas a los programas nacionales estratégicos, ¿no? Y deliberadamente creo que esto restringe como todas las posibilidades de innovación o incluso de abrir nuevas áreas de investigación, ¿no? El diseño propuesto para la Junta de Gobierno creo que no garantiza la adecuada representatividad de las comunidades académicas e incluso le da voces a instituciones militares, que creo que es muy preocupante y creo que sí es como un tema de discusión que nos debería preocupar a todos. O sea, las decisiones de la política pública están en materia de humanidades, ciencia y tecnología e innovación, quedan en manos de dependencias gubernamentales, ¿no? Y esto creo que de cierta manera pone como arbitrariamente las decisiones de lo que puede estar o no investigándose. Y nada, la incorporación y la insistencia de imponer y colocar personal militar en funciones civiles, creo que es un tema de preocupación porque creo que tiene consecuencias negativas para investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, ¿no? Perpetradas específicamente por Fuerzas Armadas, la violencia criminal, Sí. La memoria, la reparación y la justicia en general, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tipo de investigaciones teniendo una Junta de Gobierno conformada así, ¿no? Bien, voy contigo y desconectándonos un poquito de este tema de la militarización, también si quieres opinar sobre este tema, pero preguntarte si hay algo rescatable de esta ley. Por ejemplo, estaba diciendo Elena Álvarez Builla que se van a intensificar los programas de apoyo, sobre todo para personas que están en posgrado, que cualquier persona que esté haciendo un posgrado va a poder aplicar a una beca y que el gobierno se le otorgarán estos recursos para que pueda terminar con sus estudios. ¿Qué te parece este y otros aspectos de la ley?
Y primero nada más voy a hacer un comentario de la militarización de la ciencia, ¿no? Y es justamente, yo estoy completamente de acuerdo en que tienen que estar personas, aquí lo comentaron, tienen que haber personas científicas o que se dediquen a la investigación en el órgano máximo del órgano de ciencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que son los titulares de las secretarías los que conforman el órgano. Es decir, Luis Crescencio Sandoval es la persona que va a estar ahí. Adán Augusto va a ser la persona a la que le rindamos cuentas. O sea, ya no va a ser Álvarez Buila, van a ser los secretarios de Estado. Entonces, nada más dejarlo por ahí. No es, justamente ese problema, no es una persona que se dedica a científica, es el general de las Fuerzas Armadas. Ahora, respecto de la ley propiamente, hay que ser realistas, ¿no? Y una cosa es el derecho en el papel, y justo eso es lo que hacemos con ciencia política, justamente es entender cómo el derecho en el papel se traduce en la realidad. Entonces, lo que hemos observado es que incluso cuando el gobierno tiene la obligación de gastar dinero, no lo gasta, ¿no? Y de hecho, Álvarez Buila justo sale a decir en la mañana, no, ya hay más becas de posgrado, pero tú te metes a los datos oficiales de CONACYT, y la verdad es que no. Desde que entró Álvarez Buila hasta ahorita, hubo una disminución anual de de como el 20% de becas de posgrado en términos de cantidad, y en términos de cuánto te pagan también es menor. O sea, igual con las licenciaturas. Cuando yo entré al CIDE, habían becas de más o menos, eran 4,500 pesos, que ni siquiera es salario mínimo. Las que está dando ahora CONACYT son 3,000 pesos. O sea, yo como asistente de investigación gano 3,000 pesos al mes. O sea, justamente lo que vemos es una reducción del presupuesto de CONACYT, y lo que hace la ley es darle todavía más facultades a CONACYT para seguir reduciendo becas. Entonces, el problema es que asume que la persona que va a estar en la dirección de CONACYT pues es bondadosa, buena, y entonces como tiene todas las atribuciones, pues te va a dar todo el presupuesto. Pero yo les pregunto, ustedes, o sea, las personas que ahorita defienden la ley propuesta por Morena y compañía, ¿estarían de acuerdo con esta misma ley si fuera Felipe Calderón? ¿O si fuera Enrique Peña Nieto? ¿Ustedes le confiarían a Vicente Fox el presupuesto de la ciencia con las mismas atribuciones que se le están confiando a Luis Crescencio Sandoval? Yo no se las confiaría. Así como no se las confiaría a Calderón, no se la confía a Luis Crescencio Sandoval, y no se la confiaría a ninguno de los que vienen. Justamente ese es el punto de una democracia, que entre todos pues decidamos el presupuesto y decidamos a dónde se va, porque pues entre todos hacemos ciencia. Bien, Sofía, ¿qué respondes a estas y también a estos argumentos? Y también, pues si quisieras también dar tu opinión sobre este tema de la militarización, si a ti te parece que es militarización o no. Para ti, ¿qué significa la militarización para estar en el mismo canal aquí? Va, primero, bueno, responderle a mi compañero, el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados y el Congreso, que son representantes populares que escogió todo el país, no el presidente, él no lo aprueba. También a Cristian creo que es importante aclarar en el tema del proceso, porque él estuvo insistiendo en sus dos participaciones anteriores, el tema de que solo se llevaron 2 foros de participación de 7 en Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el 2019, que es desde que se comenzó a elaborar esta ley, ha habido la participación de más de 70,000 personas, instituciones, organismos, etc., que colaboraron en elaborar esta ley. Incluso se tomaron en cuenta 49 iniciativas que ya se habían inscrito, incluidas las de la oposición. No sé por qué el PAN está tan emberrinchado si se tomó la iniciativa de Romero Hicks y la de Marín del PRI, las mejores cosas que podían proponer. Y están también reflejadas en la nueva reforma, en la nueva ley. Entonces, eso de que no se le escuchó a nadie, pues yo creo que no. Más bien yo creo que ahí estamos un poco desinformados en los debates y bueno, ya en los foros que no se hicieron en Cámara de Diputados. Perdón. Justo en eso, ¿crees que nos podrías compartir una cosa que hayan tomado de las iniciativas de ley? O sea, una cosa que hayan incorporado del PAN a la de Morena. Sí, se las comparto ahorita. O sea, Ahorita que salgamos. Ajá, porque sí hay. Y bueno, sobre la militarización, yo creo que coincido en la definición que dice Itzel. Y claro, o sea, tampoco de este lado estamos de acuerdo en militarizar el país, creo que no es lo que se ha hecho. También recordar que son 2 votos en la Junta Directiva de 20. Yo creo que si se les toma en cuenta es, como bien dijo Miguel, es porque el Ejército y la Marina también desarrollan ciencia y a nivel mundial la punta de lanza científica la desarrolla el Ejército. Y sé que es algo que no es chido, pero si queremos tener o compartir buenas prácticas, pues de cierta manera tenemos que colaborar, como bien se ha dicho acá, ¿no? Ya de ahí que tengan voz y voto, pues creo que es parte del debate, pero sin duda creo que podemos tomar de ellos las buenas prácticas. Y bueno, ¿qué recupero de la ley? Sin duda que se garantiza el derecho humano a la ciencia y que se recuperan los principios de la universalidad para todas y todas y que establece un piso parejo para todas y todos los mexicanos que quieran acceder a ser científicos.
Bien, pues y si quisieras agregar algo, Miguel, a esta discusión, que al final te tomé unos segundos. Sí, no, justo, qué bueno que me lo das para puntualizar algo. Se dice que va a estar sentado ahí el secretario de la Defensa mandando y diciendo esto se usa para esto y esto no. Las personas que van a estar de representantes tienen que ser subsecretarios y tienen que estar enfocados en el tema. No va a estar el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ni el almirante de Marina sentados en el espacio que le corresponde a otras personas que estén, insisto, tienen que tener un mínimo de entendimiento y tienen que saber a qué van a ir. No va a estar ahí el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que eso es un tema de generar narrativas. Insisto, está bien que generemos narrativas porque hay intereses, es genuino, hay que decirlo, ¿no? Tenemos intereses y vamos a generar narrativas. No hay bronca en eso. Pero de verdad, chequen la ley, está en la ley, es información pública. No está diciendo ahí que tiene que ser el titular. Dice, mínimo tiene que tener el tema de que sea un subsecretario. Y quien sea su suplente tiene que tener un encargo de dirección general y tienen que estar enfocados en el tema. Insisto, tienen que estar enfocados en el tema. Hago mucho énfasis en eso porque no va a ser el titular de la Defensa Nacional quien esté en el CONACYT. Son 2 votos de 20, ¿no? Es absurdo decir que va a estar ahí el titular de la Defensa. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre este tema en un bloque más para las conclusiones, pero no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones, pero antes de eso vamos a escuchar la opinión de Osvaldo sobre este tema que está sobre la mesa, que es pues la participación de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina en la Junta de Gobierno en CONACYT. Entonces, ¿qué te parece a ti, Osvaldo, este tema? Bueno, la verdad es que concuerdo igual con la definición que ofreció Itzel sobre la militarización. Basados en esa definición, sí se está militarizando el CONACYT. Y además de eso, es importante mencionar que van a ser 14 miembros del gobierno y solo 8 miembros de la comunidad académica. Y también es importante que esos miembros de la comunidad académica van a ser invitados por ese mismo consejo consultivo del gobierno. Y hay que recordar que, por ejemplo, en este gobierno se le dio el SNI nivel 3 a Getz Manero, que había sido rechazado varias ocasiones. Y a la mamá de Álvarez Buila. A la mamá de Álvarez Buila. Y también se puso en la Suprema Corte de Justicia a una presunta plagiadora, o bueno, ya quizá comprobada, porque la UNAM ha sacado varios comunicados al respecto diciendo que hay plagio y que se presume que fue ella la plagiaria. Entonces habría que sospechar sobre qué clase de perfiles van a estar llevados a ese consejo, porque pues van a ser elegidos finalmente por estas juntas y juntas también militares. Evidentemente yo creo que la colaboración es importante. Quizá el hecho de que haya personas de la Secretaría de la Defensa y la Marina sea positivo, pero también es muy importante que haya un equilibrio en la colaboración y que las comunidades académicas sean escuchadas. Yo leí la ley y en efecto al principio, como señalaba mi compañera, hay un montón de referencias sobre cuántos foros se hicieron, sobre las 70,000 personas consultadas, sobre documentos internacionales y nacionales que se consultaron para hacer la ley, pero al menos en toda la iniciativa que yo leí no se especifica claramente, que creo que es la duda que tenías, no se especifica claramente qué cosas fueron tomadas, cuáles fueron esos documentos específicos y qué de esos aportes vienen directamente de la comunidad científica en México. Además, esto no lo digo yo, no soy yo el que no se siente tomado en cuenta. Muchos académicos han salido a decirlo. Una comunidad académica total como la del CIDE o muchos académicos de la UNAM o del CINVESTAF también han estado diciendo que no fueron tomados en cuenta. Entonces, no es una opinión personal, no es una desinformación personal. En realidad, y sí, en efecto, hay una construcción de una narrativa porque hay una disputa por la ciencia. No creo que sea una construcción de una narrativa por intereses, sino simplemente por dos actores que están disputando una ley importante. Bien, pues vamos a escuchar las conclusiones primero tuyas, Diego. Sí, pues primero nada más decir que justo nuestro interés justamente es por la ciencia, ¿no? O sea, yo no me he dedicado, y los que están conmigo no nos hemos dedicado nada más a criticar por criticar, ¿no? O sea, estamos aquí tratando de construir una parte de un proyecto de país, a pesar de las amenazas, a pesar de que nos han mandado callar, seguimos aquí justamente porque queremos hacer ciencia, queremos que cualquiera que quiera hacer ciencia pueda hacer ciencia y que se haga de la mejor calidad posible. Queremos que se preserve lo más posible la libertad académica, el presupuesto para las personas, investigadores, estudiantes, que todas las personas tengan becas. Queremos justamente que se garantice eficientemente el derecho constitucional, ya es constitucional, a la ciencia. No nos oponemos a todo, pero justamente queremos ser escuchados, ¿no? Queremos estar en parlamentos abiertos tal y como se prometió y se acordó vinculantemente, que no sucedieron 5.
queremos ser escuchados por el Senado, por la Cámara de Diputados, cosa que no se pudo. Hemos ido muchas veces y pocas son las veces en las que nos reciben, y cuando nos reciben no vemos a que se haga algo con lo que decimos. Entonces, justamente concluir en que aquí estamos porque queremos un mejor país. Ese es el único interés que tenemos detrás. Sí, Sofía, conclusiones. Sí, bueno, comentar que pues este dictamen de ley ya fue aprobado, sin embargo, pues si todavía puede haber observaciones sobre lo que ya está, se pueden todavía generar reformas en algún momento sobre esto mismo, ¿no? O sea, si algo no nos parece y queremos seguir siendo consultados, pues entonces hay que buscar los métodos y el mecanismo para que esto, si vemos que no funciona ya en la práctica, pues pueda cambiar. Porque sí, o sea, coincido con Diego, creo que todas y todos estamos aquí, lo que estamos buscando pues es que haya un avance en la ciencia, que México sea más soberano en términos científicos y que además creo que en eso todas y todos estamos coincidiendo. Solamente de nuevo aclararle un poco a mi compañero en la última parte que mencionó que sería interesante que en la iniciativa pues viniera específicamente qué puso el científico, qué dijo el otro diputado y qué propuso el otro senador. Pues es que justamente eso es parte del análisis de una iniciativa. La iniciativa no te va a desglosar parte por parte quién propuso qué. Ellos te la ponen y ya nos corresponde a nosotras y a nosotros sacar esa parte. Saliendo les comparto algo. Gracias, Sofía. Te escuchamos, Itzel. Creo que yo cerraría con la importancia del derecho a disentir y del derecho a poder alzar la voz frente al poder, ¿no? Frente a los que ahora tienen el poder. Y que además cerrar con que la defensa del CIDE, y no solamente del CIDE, sino de los centros públicos de investigación, es también una defensa hacia una ciencia libre y crítica, y es una defensa además también hacia las libertades democráticas del país, ¿no? Que creo que es algo que nos une acá en esta mesa también. Bien, Osvaldo, ¿conclusiones? Bueno, yo no me refería necesariamente a los senadores, sino a la parte científica, lo quiero aclarar, o sea, de la parte de los científicos donde dicen que no se han sentido escuchados, pero en efecto te agradezco que nos compartas lo que nos mencionas. Y también, bueno, yo concluir igual, que creo que todos los que estamos aquí sentados estamos interesados en que la ciencia mejore, y creo que lo más importante es que haya diálogo entre las dos partes. Lo más importante es eliminar la tensión, eliminar cualquier clase de interés que pudiera ser partidista o privativo, y que las dos partes académicas, bueno, la comunidad académica y el gobierno se sienten a dialogar para mejorar la ciencia en el país. Bien, finalmente, Miguel, escuchamos tus conclusiones. Sí, yo creo que será importante que haya mesas permanentes para discutir estos temas en el Congreso, ¿no? En el Legislativo. Creo que las puertas tienen que estar abiertas, y ahí será una exigencia que nos una a todos en el tema de exigir que haya, si hay necesidad y si hay un diagnóstico de parte de la comunidad científica de que tiene que haber reformas y que tiene que perfeccionarse la ley, pues tiene que haber absoluta apertura para eso. Como en toda ley tiene que haber una apertura absoluta para que se generen los cambios que pues se puedan expresar, y eso tiene que generar consenso, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que se abra. Creo que tiene que haber absoluta disposición. Y creo que también habrá un tema de mucho respeto a la disidencia, a lo que se está expresando en este momento en contra. Creo que eso no tiene que dejar ninguna duda. Es una causa común, yo la veo como una causa común, y pues mi solidaridad también por el tema de las amenazas. Creo que es algo absolutamente inaceptable y que no debe de representar de ninguna forma un tema pues sí, de que tenga que haber repercusiones de ningún tipo por expresar una diferencia. Creo que ha habido una expresión bastante enérgica de una parte de la comunidad científica y académica. Tiene que escucharse y tiene que abrirse los canales para que puedan expresarse y para que puedan proponer, y no tiene que haber espacio de manera alguna para la amenaza, porque no es de eso, ¿no? Tiene que haber una confrontación de ideas, y solamente esa tiene que ser la confrontación que haya, y de ahí ir sacando las posibles reformas, lo que pueda adicionar y pueda complementar la ley, porque ya se dijo acá que no es oponerse a todo. Hay cosas muy específicas, y yo creo que ahí tenemos que tener apertura todos para poder discutirlo, ¿no? Y de nuevo, o sea, expresar solidaridad y condena, porque eso no tiene que ser la normalidad, ¿no? Eso no es normal en democracia. Bien, pues sí, al momento que estamos grabando aún no se publica en el diario oficial de la Federación esta ley, pero ya se aprobó en ambas cámaras, así que seguiremos muy al pendiente de este tema, como siempre en Sin Filtro, los temas universitarios. En esta ocasión ya llegamos al final del programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Osvaldo, Sofía, Diego, Itzel y Miguel, y también a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV, y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV, así que síganos por allá también. Puedes proponernos temas,
proponerte a ti como panelista si te gustaría pues participar en esta mesa universitaria y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.